Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues en la recta final del programa tenemos a través de línea telefónica, si nos estás escuchando en cualquiera de nuestros diales de frecuencia modulada, y también en videollamada, si además de escucharnos nos ves en el video streaming de nuestro canal de YouTube, a Juan Carlos Lorenzo, que es el coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por sus siglas CEAR, con C de casa. Juan Carlos Lorenzo, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, y un gusto estar con ustedes y agradecer la invitación, obviamente. Yo antes que nada quisiera preguntarte, antes de hablar de la comisión de la defensa del derecho de asilo que ustedes trabajan desde el año 79, de los centros de acogida, de las actuaciones y denuncias y los informes y campañas que hacen llegar a la sociedad. Quiero preguntarte de una forma muy directa, Juan Carlos, el alcance mediático en los medios de comunicación en nuestras islas y en el conjunto del país, porque, bueno, CEAR es una comisión, una ONG estatal. ¿Tienen ustedes realmente alcance mediático suficiente para un fenómeno social tan trágico y tan poco atendido en muchas ocasiones desde el punto de vista mediático como es la migración y el refugiado? Bueno, es una pregunta que nunca me han hecho, Narciso, y es una pregunta que tiene un gran calado. Es decir, nosotros sabemos que las cuestiones migratorias, sobre todo aquella migración que despierta de alguna manera una repercusión mediática en ocasiones sensacionalista, como son las llegadas por costas a Canarias o cualquier otro lugar fronterizo, como puede ser también, digamos, que el Estrecho, el Levante o incluso la llegada a las Islas Baleares, pues tiene una repercusión mediática importante. Y principalmente, y desgraciadamente, la repercusión que tiene es una repercusión negativa. Sí, peyorativa, estigmatizadora, criminalizadora incluso de las personas migrantes. Una organización como CEAR y otras del sector que trabajan en materia de migraciones y asilo, pues tienen que hacer grandes esfuerzos comunicativos para cambiar las tornas y cambiar las narrativas, denunciar las situaciones que se producen, por un lado, de una manera sólida, argumentada, y por otro lado, intentar también cambiar la narrativa para que el discurso y el relato sea mucho más constructivo que lo que escuchamos alrededor. En ese sentido, sí que hacemos el esfuerzo de tener un departamento de comunicación y de incidencia lo suficientemente potente para que genere ideas, innove en las formas y en los canales para poder llegar a las personas, en las campañas que desarrollamos, pero es verdad que es sumamente complicado el cambiar ese relato, el que la óptica sea una óptica mucho más inclusiva, mucho más positiva y no tan estigmatizadora. Yo creo que ahí está también parte del reto. Y no solo depende de nosotros, depende de los medios de comunicación, depende de las personas que tienen responsabilidades de gobierno y por tanto tienen un discurso político que tiene que ser sustentado desde una manera mucho más constructiva, como que lo que a veces desgraciadamente vemos. Nos cuesta, pero yo creo que de alguna manera cuando eres serio, cuando pretendes ser serio y coherente y fundamentar en una base normativa y de una óptica de derechos humanos sólida, normalmente pues tienes también un reporte positivo por parte de la ciudadanía y por parte de las instituciones. Por si se me pasa después, decirte, Juan Carlos, que los micrófonos de esta casa de la radio en el norte de Tenerife, con alcance en frecuencia modulada para todo el norte, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, los tienes abiertos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado los tienen ustedes abiertos para cuando quieran, e incluso con alguna colaboración sostenida en el tiempo, que podemos hablarlo en privado. Bueno, CEAR, leo en vuestra web,
defiende el derecho de asilo. Desde el año 79 trabajan por las personas refugiadas, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad, para que vean reconocidos y respetados sus derechos. También ustedes son refugio. En vuestros centros de acogida ofrecen alojamiento, atención psicológica y jurídica a las personas refugiadas y apoyan su integración social y laboral. Y, por otro lado, realizan informes, campañas y hacen llegar a la sociedad y a las instituciones en la situación de las personas refugiadas. También denuncian en los tribunales cuando se vulneran sus derechos. Ante el repunte de migración que estamos teniendo en las últimas fechas, más trabajo entiendo, ustedes siempre están ahí. ¿Cuál es el modus operandi diario, Juan Carlos? Bueno, mira, SEAR tiene una doble vertiente, una doble línea de actuación. Por un lado, hablamos del trabajo con las personas, y ese trabajo con las personas entiende de lo que tú has señalado, intentar trabajar de una manera muy transversal, muy integral, procurando primero un primer servicio de orientación e información a las personas para reorientar su demanda, porque no todas las necesidades son exactamente igual. Por otro lado, desarrollamos un programa de acogida en el que en Canarias estamos trabajando con 468 plazas de acogida, tanto en la isla de Gran Canaria como en Tenerife focalizadas en Santa Cruz de Tenerife, para dar acogida a personas que solicitan asilo y también personas inmigrantes vulnerables que se encuentran dentro del espectro de la extranjería, lo que hablamos de la atención humanitaria integral. Y junto con eso pretendemos desarrollar una amalgama y de una manera muy poliédrica y muy transversal, ¿no? Un conjunto de servicios diversos que entienden asesoramiento jurídico, asesoramiento en servicios sociales, asesoramiento y atención psicológica fundamental, muchas veces para buscar ese equilibrio emocional, ¿no? De personas que vienen de situaciones dramáticas. O sea, estamos hablando en este contexto siempre de personas que se desplazan forzadamente por situaciones de empobrecimiento y también, principalmente en nuestro caso, por situaciones de persecución, por motivos políticos, de raza, de religión, de orientación sexual, de género, de situaciones complejas. Y junto con eso nos completamos ese itinerario de intervención con la persona cuando trabajamos en la formación y en la inserción laboral, ¿no? Esa es una de las líneas principales, ¿no? Que estamos trabajando de una manera muy transversal, muy integral, respuestas a las realidades de las personas que son complejas. Y por otro lado, lo que tú señalabas, es decir, nuestro compromiso con la transformación social, es decir, nosotros queremos contribuir también a transformar la realidad con la que intervenimos, una realidad que no nos gusta, una realidad lesiva, con la protección y la defensa de derechos, tenemos que darle la vuelta. Y ahí es donde entra toda la vertiente de nuestro voluntariado, no deja de ser sino la corresponsabilidad de la ciudadanía, también en el bienestar de la propia sociedad, y tenemos que cambiar ese vínculo y ese compromiso no solo de las personas trabajadoras, sino también de las personas voluntarias. Y por otro lado, el denunciar, el realizar acciones de sensibilización, de cambio de narrativas, informes, posicionamientos que de alguna manera pretendan incidir en las causas y pretendan mejorar lo que son la manera de afrontar realidades como la migración y el asilo. Y de esa forma, digamos que trabajamos un poquito hacia afuera para que también la sociedad pueda tener acceso a un mensaje distinto, a un posicionamiento sólido distinto, y que también saque sus propias conclusiones. Yo creo que hace falta diversidad en el relato, claro, para que las personas saquen sus propias conclusiones, que estén bien informadas. Yo creo que eso es fundamental, informadas de una manera seria y de una manera rigurosa. Eso son las dos vertientes: intervenir con las personas e intervenir con la ciudadanía. En el aspecto de intervenir con la ciudadanía, como bien señalas, ofrecer un relato diverso, un relato coherente, serio y ajustado a la realidad, que en muchas ocasiones desafortunadamente no es así el relato mediático que se ofrece, y lamentablemente en discursos de odio políticos es una opinión mía, de la ultraderecha en España, que no ayuda para nada a esa solidaridad y ayuda a las personas migrantes que solicitan asilo en nuestro país. ¿Cómo responde la Administración Pública Española en general a las solicitudes de asilo? ¿En qué porcentaje se aprueban? ¿Qué criterios se siguen
Mira, la realidad, nosotros presentamos todos los años, con motivo del 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un informe anual con respecto a la situación de las personas en España y en Europa. En el caso del Estado español, se producen dos elementos que resultan paradójicos, ¿no? Por un lado, es el tercer país que mayor número de solicitudes de protección internacional recibe. ¿Ah, sí? 118. El año pasado, sí, el tercer país tras Alemania y Francia. Hablamos de personas principalmente provenientes de países latinoamericanos. 7 de cada 10 nacionalidades, las principales, son latinoamericanas. Preferentemente Venezuela, Colombia, también Perú, Cuba, Honduras, Guatemala, y luego vienen nacionalidades como puede ser la marroquí, la senegalesa, maliense, costa marfileña, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, es el tercer país que menos protege o menos protección da. Es decir, que resuelve los expedientes. Anacrónico. Sí, de alguna forma, tener en cuenta que solo el 16,5% de los expedientes resueltos reciben algún tipo de protección. Somos el tercer país que más recibe y el tercer país que menos protege. Solo nos supera Chipre y Malta. Y son realidades estatales muy distintas y que reciben una migración muy distinta a lo que es España. ¿Eso qué significa? Que estamos muy por debajo del 38%, que es la media europea. España protege poco y protege mal. Y además hay otros elementos que inciden en el acceso al derecho de asilo. Una de las principales conclusiones del informe es que las dificultades para acceder a una cita para poder solicitar asilo es brutal. O sea, puedes tardar entre 6 y 8 meses. Y eso tiene una repercusión importante. Y es que si tú no tienes la primera cita de asilo para manifestar tu voluntad de pedir asilo, no puedes acceder al sistema de acogida y de integración para solicitantes de protección internacional. Significa que no puedes sustanciar tus necesidades básicas más primarias, más esenciales. Y estás expuesto a un expediente de expulsión. Además, y por otro lado, estás expuesto a situaciones de exclusión social. Estamos hablando de que hay miles y miles de personas desprotegidas porque tardan entre 6 y 8 meses en conseguir una cita. Y eso es paradójico porque cuando mayor número de personas solicitan asilo, cada vez los obstáculos para poder acceder a esas citas son mayores. Y por otro lado, también hay una situación de rechazo sistemático de las solicitudes de asilo de personas, por ejemplo, que provienen de Colombia. No terminamos de reconocer que en Colombia todavía sigue un conflicto abierto que hace que tengamos que proteger a las personas. Y por otro lado, las personas de origen venezolano sistemáticamente ven rechazada su solicitud de asilo. También es verdad que las personas venezolanas encaminan su solicitud de manera automática tras la denegación a un permiso de residencia por razones humanitarias de protección internacional. Tienen un plan B, pero los demás no tienen ese plan B. El plan B es caer en la situación de irregularidad sobrevenida y engrosar, digamos que en las listas de la exclusión social y de la pobreza en nuestro territorio, no solo en Canarias, sino a nivel estatal. De esas 118.000, Narciso, 6.446 fueron solicitudes que se realizaron en Canarias, y es un número también significativo con respecto a años anteriores. Cada vez más personas solicitan asilo en nuestro territorio. Me llama la atención también de lo que señalabas antes, de que de cada 100 personas migrantes, de cada 10 o de cada 100, de cada 10, 7 vienen por avión y solo 3 en pateras, jugándose la vida en la mar, desde África. Y se estigmatiza mucho, desde mi punto de vista, de forma mediática y social, el hecho de la migración que viene por mar, y hay un componente ahí, desde mi punto de vista también, racista. Creo que tienes razón. Es decir, la mayor parte de las personas que solicitan asilo en España son personas que han venido en avión y provienen de países respecto a los cuales España no exige un visado de entrada. Si una persona colombiana, una persona venezolana, si tiene recursos económicos suficientes, puede comprar un pasaje y llegar a España para buscar un espacio seguro. Las personas africanas, principalmente, y no solo africanas, porque en la ruta canaria sabes que principalmente son personas de origen marroquí, senegalés, maliense, de Costa de Marfil, de Guinea-Conakry, pero también vienen personas de países asiáticos, como puede ser Siria de vez en cuando, personas de Yemen, personas de Pakistán, personas de Sri Lanka, etcétera, etcétera. Estamos hablando de personas de una migración que es minoritaria,
que minoritariamente también solicitan asilo en España, pero que mediáticamente tienen una repercusión desproporcionada desde el punto de vista de esa repercusión mediática sensacionalista. Lo vemos prácticamente día sí, día también. Por eso es importante que el discurso político sea un discurso responsable con respecto a esa realidad y que el discurso que reproducen o el posicionamiento que manifiestan los medios de comunicación sea también un posicionamiento constructivo, porque al final nosotros tenemos la capacidad, o los medios de comunicación tienen la capacidad de transmitir o de crear un relato, ¿no? Un imaginario en la ciudadanía. Y por tanto es de una alta responsabilidad que el relato sea lo más ajustado y lo más respetuoso desde una óptica de derechos humanos, para que la ciudadanía esté no solo bien informada. Desgraciadamente nos informamos por titulares, y estos principalmente titulares sensacionalistas y estigmatizadores. De ahí la gran responsabilidad del relato. Pues así es. Veo en vuestra web ya en los últimos minutos, Juan Carlos, en relatos, en historias de personas migrantes, que hay que recordar que en el mundo hay más de 100 millones de personas migrantes, personas refugiadas, Sí. y que ustedes desde hace 23 años han atendido en toda España a más de 400.000 personas migrantes. Por ejemplo, a modo de ejemplo para quienes nos escuchen, del testimonio de Abda, un joven maliense, donde en vuestra web él ha dicho que en Malí, que un niño se sienta niña es una aberración. Es un país, Malí, que se encuentra en conflicto armado desde hace varios años, pero no fueron las armas ni los hostigamientos militares que se viven día a día en el país los que empujaron a huir a este joven, a Abda. Fueron los actos denigrantes y discriminatorios que recibía en el seno de su familia y en su círculo más cercano de amistades por sentirse una niña, o sea, por ser por sentirse y querer ser una mujer trans. Y esto, desgraciadamente, ya tú lo sabes, la ley trans aprobada en nuestro país hace pocos meses, pues si la ultraderecha llega a gobernar en España, o la derecha con la ultraderecha, o la derecha asumiendo los postulados de la ultraderecha, pues ya hablan de modificar incluso la ley trans. O sea, hay un discurso de odio en nuestro país que no ayuda para nada a esta situación. Ayuda para nada. Es verdad que las propias situaciones de desprotección de la población local, cuando se encuentra en situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social, hace que se pregunten qué pasa con mis derechos, ¿no? Y normalmente la respuesta es equivocada, porque la respuesta es: la culpa la tienen las personas migrantes, la culpa la tienen las personas que vienen de fuera. Y es un error, porque las situaciones de desprotección social vienen dados por un sistema que estigmatiza a las personas con pocos recursos, un sistema que no protege en toda su extensión el bienestar, ¿no? el bienestar de las familias, sean autóctonas, sean extranjeras, un sistema que, a pesar de los cambios que hemos visto en los últimos tiempos y en los últimos años, genera poca riqueza para la mayor parte de la sociedad, porque no la redistribuye, sino queda acumulada en unos pocos. Esa es la verdadera razón de por qué yo tengo fragilizado mi proyecto de vida, no las personas migrantes. Y en cualquier caso, todas esas conquistas que hemos hecho en los últimos años, y entre ellas la que tú señalas, ¿no? de la ley trans, o cualquier otra cuestión que tiene que ver con proteger derechos de las personas, obviamente están puestos en tela de juicio. Por eso nosotros entendemos que hay que blindar, entre otros, el derecho de asilo y extraerlo, al menos blindarlo con respecto a la incertidumbre política y a los intereses y a los oportunistas electorales, y extraerlo de los intereses electoralistas. Yo creo que tenemos que ser muy serios en eso, saber que hay mensajes populistas tan simples que calan directamente en la población, porque hacen asimilaciones y referencias muy sencillas que de alguna forma dan respuesta a mi propia frustración. Exacto, y hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, nosotros tenemos que saber que los derechos no pueden ser conculcados y tienen que ser protegidos para todas las personas, independientemente de su origen y de su procedencia. Y da la sensación de que los mensajes populistas, bueno, yo tengo la certeza de que los mensajes populistas lo que pretenden es generar competencia social entre la gente pobre y aquellos que son más pobres. Sin duda. Despistando
de la realidad o de donde tenemos que poner el acento, que posiblemente no esté ahí, sino esté en otro tipo de políticas que no redistribuyen la riqueza entre todas y todos. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Y blanco y en botella, como decimos aquí en Canarias, Juan Carlos, blanco y en botella es leche. Yo, lo que te decía al principio de la conversación, de la entrevista, que sepas que tienen los micrófonos de esta casa de la radio del norte de Tenerife abiertos y que hablaremos en privado para, en fin, establecer algún tipo de colaboración periódica para ayudar a difundir desde nuestra modesta atalaya radiofónica lo que es la realidad del fenómeno migratorio y de ayudar a esas personas cuando llegan a nuestro país, ayudar a los refugiados. El ejemplo que hemos dicho de Abda es un caso de una persona que incluso en su propia familia se sentía denigrado. Juan Carlos, muchísimas gracias, un placer conocerte. Gracias a ustedes por la invitación y por supuesto siempre a disposición de, mientras tengamos disponibilidad, de colaborar con ustedes y con todas aquellas radios que se precien de crear o de querer crear un relato constructivo y un positivo con respecto a la defensa de derechos, sea cual sea. Efectivamente, así es. Bueno, pues despedimos a Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Nosotros nos vamos.